Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este que esperamos que ya sea su podcast favorito, que se llama Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga, especialista en menopausia. Y bueno, el día de hoy decidimos dedicarle este episodio a otro tema que es la pesadilla de muchísimas mujeres en cualquier edad, pero específicamente toma más relevancia y da más preocupación en esta mediana edad, y estoy hablando del virus de papiloma humano, este fantasma al que le tenemos tanto miedo, doctora, y que es tu especialidad, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí, de hecho decidimos hablar de este tema porque nos dejaron un comentario para que vean que sí las leemos. Y sí. Qué bueno que lo mencionas, es cierto, sí. Y bueno, sí, vamos a hablar sobre el virus de papiloma humano, que empezando porque es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Se dice que el 80% de los seres humanos en todo el mundo alguna vez han estado expuestos a este virus. Y casi siempre que escuchamos virus de papiloma, creemos que mañana me va a dar cáncer y pasado mañana me voy a morir, ¿no? Esa es como la historia natural que todas las mujeres tienen cuando escuchan ese diagnóstico. Y la verdad es que, como les digo, el 80% de las mujeres en todo el mundo han estado expuestas y no al 80% les da cáncer cervicouterino, ¿no? Sin embargo, sí es importante saber que el cáncer cervicouterino, es decir, del cuello de la matriz, proviene del virus de papiloma humano. La transmisión es básicamente por actividad sexual. Hay unos casos rarísimos por ahí que se ha visto que no tienen esa relación, pero el 99.99% de los casos es a causa de la actividad sexual. Y a pesar de usar condón, tenemos la posibilidad de infectarnos. Sin embargo, es verdad que el uso de condón disminuye la posibilidad de infectarnos. Entonces, por eso hemos hecho énfasis ya incluso en episodios anteriores sobre la importancia de usar condón todo el tiempo, sobre todo en una nueva relación o una nueva pareja, pero también las buenas prácticas sexuales dicen que con parejas de largo recorrido tendríamos que estar usando condón todo el tiempo. Ahora, aquí es cuando a mí me llama la atención porque no tiene coherencia el miedo que le tenemos a la enfermedad con la poca precaución, lo poco que nos cuidamos para no contraerla. Y es que como en esta época, que también es erróneo, ya tenemos un episodio que habla de eso, mientras no dejemos de reglar por completo, siempre existe la posibilidad de un embarazo no deseado y no planeado. Pero como en nuestra mente, en la mente de la mayoría de las mujeres a esta edad, que ya tenemos algún desajuste hormonal y que nuestros periodos ya no son regulares como venían siéndolo, pensamos que ya no nos podemos embarazar o ya no tan fácil, y sacado ese elemento de la ecuación, creemos que ya no hay otra razón que valga la pena estar usando condón permanentemente, y por eso a estas edades es que si no te habías contagiado antes, la incidencia aumenta justo porque nos volvemos laxas en la prevención, ¿no? Exactamente. Ahora, existen como 200 tipos de virus de papiloma y de esos 200, solo 10 pueden causar cáncer. Entonces, pues, contagiarnos, pues la verdad es que es una ruleta y puede ser que nos ganemos un premio menor, que es tener un tipo de virus de esos que no causan cáncer, pero también puede ser que tengamos esta infección de alto riesgo, de un tipo de alto riesgo, ¿no? Es que el volado es carísimo. Exactamente. El volado es carísimo, hermanas, y todo por no querer usar condón. Una particularidad del virus es que puede vivir años escondido en nuestras células, ¿no? Y quedarse dormido y pasar desapercibido años, y justamente en la etapa perimenopáusica, en donde ya también vemos mucha resequedad vaginal y cambios en la piel del cuello de la matriz y de la vagina, esto favorece que esos virus se expresen, pero no solamente se expresen, sino que también empiecen a lesionar ese tejido, y entonces nos empiece a dar lo que nosotros llamamos como displasias o lesiones intraepiteliales, que
si bien pueden convertirse en una lesión premaligna o maligna, si solamente es una lesión intraepitelial de bajo grado, que así es el nombre correcto o el nombre médico, es una lesión, digamos, lo más benigna posible. Yo siempre comparo el virus de papiloma como el COVID, ¿no? Si nos acordamos, había quienes eran positivos a COVID y no tenían ningún síntoma y eran asintomáticos. Había quienes les daba como una gripa, a otros les daba neumonía y hubo quienes lamentablemente murieron. Pues lo mismo pasa con el virus de papiloma. Hay quienes lo pueden tener y pasar asintomáticas, no darnos ningún problema y solo encontrarlo en un estudio como Papa Nicolau o un estudio especial que se llama PCR. O podemos tener una lesión de bajo grado, que digamos que puede ser una gripa, o una lesión de alto grado, que es una neumonía o un cáncer, que entonces ya es un caso. Pero depende de cada una de nosotras cómo vamos a responder a ese virus para hacer una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado o un cáncer. Entonces, no solamente depende del tipo de virus, sino también depende de nuestras propias características y de las características de la piel que esté infectada para poder dar estas lesiones. Y es ahí en donde justamente venía la pregunta de que o el comentario que habláramos de virus de papiloma humano y menopausia, porque si bien estas infecciones y estas lesiones en mujeres jóvenes, sobre todo antes de los 35 años, hasta el 80% de ellas se desaparecen solas. No progresan, ¿no? Y después de 2 años esas lesiones pueden desaparecer y el virus se vuelve a dormir y ya no vuelve a dar ningún problema, hasta que lo puede volver a dar o ya no lo da nunca más en su vida. Mientras que en la perimenopausia, en donde la piel ya está más reseca, ya no tiene la misma conformación de hidratación y además ya también nuestras defensas empiezan a modificarse con la disminución de las hormonas, pues entonces esto nos favorece que tengamos una mayor predisposición a hacer lesiones de alto grado o precancerosas. Entonces, esa es la importancia de encontrarnos y de no dejar de hacer Papa Nicolau cuando estamos en menopausia o en perimenopausia, justamente para identificar lesiones por este tipo de virus. Claro, y también es muy importante decir que en esta época, en esta etapa de la vida, toma una relevancia distinta porque para ser candidatas en un momento dado de una terapia de reemplazo hormonal para calmar los síntomas de la perimenopausia, necesitamos, poniéndolo en estos términos, estar limpias de BPH en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un panorama en el que los riesgos estén acotados. Y, doctora, en este sentido, me imagino que el hecho de estar positiva a algún tipo de virus de papiloma humano sí es un factor a la hora de tomar la decisión de entrar en este tipo de tratamientos o no. No es que nos dé como, si soy positiva ya no me voy a usar tal terapia o no, pero sí nos ayudaría a identificar si hay datos de malignidad que nos puedan atrasar el inicio del tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal y darle prioridad primero a quitar esa lesión antes de empezar con la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, pues entonces si no es que no nos hace candidatas, pues nos va a atrasar el momento de empezar la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y esto en qué se traduce, hermanas? Que en lo que nos curan o nos liberamos del virus de papiloma humano, si es que tenemos uno de estos tipos de los que de bajo riesgo, en lo que estamos con eso, no vamos a poder atender, al menos no con hormonas, los malestares de la menopausia, la perimenopausia, y obviamente si tienes unos malestares leves, pues no hay problema, pero si tienes de estos malestares que te interrumpen el curso natural de la vida y no puedes tener acceso a una terapia de reemplazo hormonal, que sería lo idóneo, porque tienes que atender primero el virus de papiloma humano,
pues ahí ya toma otra dimensión en esta época de nuestra vida, ¿no? Sí, y también el tratamiento, por ejemplo, cuando somos más jóvenes, cambia con respecto al estado perimenopáusico, Claro. ¿no? Las mujeres antes de los 35 años, como les decía hace un ratito, un gran porcentaje, 80-90%, pueden regresar y desaparecer esa lesión y volver a dormir al virus. Sin embargo, ya después de los 35 años, la posibilidad de que se regrese empieza a disminuirse y entonces ya es muy probable que nos quedemos con esa lesión a largo plazo. Y la persistencia de esa lesión es lo que hace que eso se convierta en un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. Incluso el tratamiento es distinto, ¿no? El tratamiento en mujeres jóvenes, generalmente hoy la tendencia es a ser conservadores, estar vigilando la lesión con seguimientos seriados, ver que la lesión se vaya disminuyendo o incluso desapareciendo hasta que el virus se duerma o incluso sus propias defensas sean capaces de matarlo, mientras que en la perimenopausia la posibilidad de que esto suceda es bien bajita y entonces sí tenemos que hacer tratamientos ablativos, les decimos nosotros, o de resección para quitar esa lesión porque ya sabemos que tiene una posibilidad muy, muy baja de desaparecer por sí sola y si la dejamos mucho tiempo sí se puede convertir en un cáncer. Entonces necesitamos cortar ese pedacito de cuello en donde está la lesión, pero además hay que estar vigilando de que el virus no vaya a volverse a reactivar otra vez, porque ese es el gran problema de cuando tenemos la infección por virus de papiloma humano, que se puede estar reactivando constantemente y en la perimenopausia esto es más factible. Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende que el virus se reactive o no? ¿Está en mis manos? ¿Hay algo que yo puedo hacer? ¿Tiene que ver con mi estilo de vida otra vez? Otra vez, con tus propias defensas, con tu propio sistema inmunológico y con tu estilo de vida, ¿no? O sea, necesitamos tener las defensas lo más altas posible para que nuestro cuerpo sea capaz de neutralizarlo y ya sea desaparecerlo o neutralizarlo. ¿Y cómo lo logramos? Comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, controlando el estrés, no fumar y usar condón todo el tiempo. Ahora, la buena noticia, porque de pronto puede parecer, híjole, otra vez mi estilo de vida, pero es que a mí me parece que es una gran noticia, porque eso quiere decir que hay variables que están en mi control. O sea, no es como que di positiva a BPH y entonces ya pues que los planetas se alineen es mi única posibilidad de salir bien librada. No. La verdad es que no, o sea, hay cosas que podemos hacer y a mí esa me parece una buena noticia, ¿no? Porque no es que está todo perdido, por supuesto. Ahora, pregunta, doctora, ¿hay casos en los que las mujeres estén positivas a BPH con alguno de estos tipos de virus más problemáticos, digamos, ajá, y aún así puedan recibir terapia de reemplazo hormonal en perimenopausia? Sí, sin problema. Sí. Y con respecto a la terapia de reemplazo hormonal que hablábamos hace ratito, nos referimos a la terapia de reemplazo hormonal, pero vía vaginal. O sea, aunque tuviéramos el virus o una lesión y necesitamos terapia de reemplazo hormonal vía oral o transdérmica, lo podemos usar, pero más bien vía vaginal es en donde tenemos que tener un poquito de cuidado. Eso es una muy buena noticia. Sí. Yo pensé que era en su conjunto. No, más bien vaginal. Ok. Uh-huh. O sea, para tomarme estrógenos. Porque tienes muchos bochornos. Sí, o para usar cremas, no importa soy positiva o no. Y aunque sea positiva, en qué tipo de virus es, no importa. Esa es una gran noticia. Ojo ahí, porque de pronto, claro, si no sabemos, nos puede dar mucho miedo y decir, no, yo si soy positiva a BPH, no puedo ni oler hormonas porque entonces se va a convertir en cáncer. No, al contrario. De hecho, a veces usamos hormonas vía vaginal previo al tratamiento para que el tejido ya no esté tan reseco y nosotros lo podamos manipular de mejor manera, ¿no? Pero sí se prefiere esperar a que removamos ese pedacito de cuello que está lastimado ya por ese virus y entonces ya después dar terapia de reemplazo hormonal sin ningún problema. Ahora, también aquí hay que tener mucho cuidado porque la misma resequedad vaginal nos puede dar falsos positivos en los estudios de vigilancia como el Papá Nicolau y la colposcopía, ¿no? ¿Cómo?
Cuando nosotros tomamos la muestra de Papa Nicolau, tomamos la muestra del exocervix, es decir, de la parte externa del cuello de la matriz, y tomamos una muestra de dentro del cuello de la matriz con un cepillito, lo ponemos en un portaobjetos y lo mandamos al patólogo. El patólogo revisa que todas las células sean del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma. Pero si un día ve que una célula está más grande, pero otra más redonda, pero otra más cuadrada, puede él decirnos, esto es virus de papiloma, esto es precáncer, esto es resequedad o atrofia, ¿no? Y a veces puede dar un poco de confusión si eso es atrofia o resequedad o si es una lesión por virus de papiloma humano. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con nuestros papanicolaus en esta etapa, porque a veces la misma resequedad nos puede dar falsos positivos. Y ¿en qué momento me doy cuenta que el positivo que recibí era falso? Lo que hacemos ahí es cuando tenemos duda, hacemos una colposcopía, que es ver el cuello de la matriz con un microscopio y ponemos unos líquidos para ver las características de ese cuello. Y si vemos ahí que hay una lesión muy, muy característica de virus de papiloma, tenemos que tomar una biopsia y ver si se trata de una lesión de virus de papiloma o no. Pero si vemos que en la colposcopía está todo bien, pero vemos una gran resequedad, mandamos estrógenos vaginales ahora sí en ese momento y le hacemos una revaloración 2-3 meses después para que ya está bien hidratada esa piel, tomemos un nuevo Papa Nicolau y una nueva colposcopía y veamos que ya se quitó esa resequedad y que era un falso positivo. Ahora, esto abre todo un universo porque de por sí a veces se nos olvida, nos cuesta trabajo o la economía de pronto es un tema para hacernos el Papa Nicolau en la regularidad que necesitamos. Ahora esto es de que, bueno, el Papa Nicolau no es suficiente porque hay que hacer, pues digamos que revisión sobre la revisión, ¿no? O sea, confirmación de lo que pueda arrojar ese Papa Nicolau en primera etapa. Pero a pesar de que esto tiene sus implicaciones, al final del día es la única vía que tenemos para estar tranquilas y seguras de que estamos limpias. De hecho, hay otro estudio que ya también hoy usamos bastante común que se llama PCR para virus de papiloma humano, es decir, es un estudio parecido al Papa Nicolau en donde tomamos otra vez muestra de ese sitio y lo mandamos al laboratorio para que nos identifiquen si hay virus de papiloma humano. Hay diferentes tipos de estos estudios, hay quienes solo detectan virus de papiloma de estos de alto riesgo, puedes tener virus de bajo riesgo pero no lo detecta ese estudio, es el más barato, digamos. Hay otro estudio de PCR para virus de papiloma humano que nos puede identificar los más comunes de alto y de bajo riesgo, y hay otro un poquito más extendido que nos pueden dar un poco más de cantidad de virus de papiloma, de tipos de virus de papiloma. Otra vez es otra similitud con el COVID, porque así se llaman un tipo de prueba para detectar el COVID, ¿no? PCR, que al final del día es como una muestra. Técnica de laboratorio, en realidad. Ok. Ahora, ya tenemos el diagnóstico. No estamos en positivas o está dormido. ¿Qué papel juega la vacuna? Que también ha sido como tan controvertida, se recomendaba aplicar desde la niñez y hubo papás que se inconformaron, incluso hay quien se amparó por ahí, digo, no es obligatoria. ¿En qué vamos? La vacunación es la mejor estrategia que tenemos para la prevención del cáncer cervicouterino, porque el cáncer cervicouterino, su causa es justamente el virus de papiloma humano. Entonces, hoy en día la vacuna que tenemos disponible es una vacuna que nos protege contra 9 subtipos de virus de papiloma humano. Como habíamos dicho, más agresivos, supongo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay 200 subtipos, ¿no? Pero la vacuna solo nos protege contra 9, contra los 4 más frecuentes que causan cáncer y contra los otros que causan verrugas, ¿no? Pero son los más frecuentes. Es una buena estrategia.
Antes estaba acotada hasta desde los 11 hasta los 26 años, luego se extendió a los 46 años, pero esta vacuna en particular, la nonavalente, o se llama Gardasil 9, esta vacuna está hecha para cualquier edad, desde los 11 años, incluso desde los 9 hasta la edad que uno decida ponérsela. Y siempre estamos en riesgo de infectarnos, siempre podemos tener una nueva pareja, podemos estar en una relación monógama y alguno de los dos ya terminar esa monogamia. Sin avisar, por supuesto. Sin avisar, ¿no? Y entonces infectarnos, ¿no? Lo que pasa es que hay quien abre la relación y no te avisa que la abrió. Exactamente. ¿No? Entonces siempre, sí es una buena recomendación que si no estamos vacunadas podamos tener la vacuna en esta etapa. Son 3 dosis, se pone una vacuna en el mes 0, digamos, en el primer día de la vacunación, a los 2 meses y después a los 6 meses. ¿Necesito acudir con una médica o puedo ir y comprarla y administrármela? No, solamente lo distribuyen a médicos. Ajá. Ok. Y efectos secundarios, digo, no hay vacunas infalibles en el mundo, pero está dentro de los márgenes, ¿no? Sí, lo único es el dolor en el brazo, que te puedes quedar un par de días, ¿no? Y nada más. Okay. Estas como relaciones que hubo por ahí, que casos de que se ponían ahí de trombos, de nada. Hubo un caso de unas niñas, ¿no? Incluso que tuvieron ahí como un caso de un trombo que incluso digo, no sé qué tan cierto fue porque no lo investigué, pero se hizo mucho escándalo de que incluso le tuvieron que amputar alguna de las extremidades a causa de un trombo que fue consecuencia de la vacuna esta, ¿no? Hay incluso, más bien como hubo como un estrés comunitario en unas niñas en Perú, o no me acuerdo en dónde, en Sudamérica, pero ya se determinó que no fue a causa de la vacuna. Y las mujeres que por la razón que sea no están en una vida sexual activa, ¿también tendrían que vacunarse? Pues sí, porque quién sabe en qué momento que se encuentran ahí una nueva pareja. Y la vacuna me la tengo que reforzar o reponer solo son las 3 dosis y nada más. Hasta hoy todavía no necesitamos revacunar. ¿Y eso me da protección por cuánto tiempo? Hasta ahorita tenemos 20 años, que es lo que lleva la vacuna, ¿no? Es una vacuna de las más nuevas. Yo creo que vale mucho la pena, sí, ¿no? O sea, yo creo que te estás comprando paz y salud. No, paz y salud. Sí, a veces cuando son lesiones más importantes sí tenemos que considerar incluso la histerectomía, ¿no? Quitar todo el cuello, toda la matriz para evitarnos el riesgo de una enfermedad maligna, que no es la mayoría de los casos, pero sí puede pasar, y más en esta etapa. Que también ya tenemos un episodio hablando del tema, la histerectomía, pues al final del día, si es tu salud la que está en juego, pues tampoco vale la pena aferrarte a un útero que te da ya más problemas que beneficios, ¿no? Así es. Entonces, pues, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Esperamos sus comentarios. Sabemos que es un tema que les interesa mucho y es muy probable que haya cosas muy específicas que a lo mejor aquí no tocamos y que a ustedes les interesaría que habláramos de eso. Así que les leemos en comentarios y vamos a estar muy atentas porque ya decía Carly, este es un episodio respuesta a una duda de una de ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y para que nos sigan llegando sus dudas y podamos seguir alimentando la temática de este podcast, ¿en dónde nos escriben, Carly? En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y las plataformas de podcast como Las Reglas Cambian MX. Ahí esperamos no solamente sus likes y sus vistas, sino sus suscripciones. La verdad es que a ustedes no les cuesta nada y a nosotras nos ayuda muchísimo. Así que gracias de antemano, sabemos que contamos con eso y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, Carly.